Hola, hola, hola a todos. Estamos nuevamente en Voces en Resistencia, capítulo 5, y en este caso les habla Nuri Luz Hermosilla, y aquí estamos con Omar Basualto, y después le vamos a ir contando quién tenemos de invitada. Hola, ¿cómo están? Un cuarto capítulo, un quinto capítulo ya, perdón. Sí. Comenzando después de un par de semanas de un mes yo diría bastante loco, con hartos temas, con harta injundia los temas en estos últimos días. Así que vamos a ver cómo nos va hoy día con las conversas. Vamos a presentarle a los compañeros con los que vamos a conversar hoy día. Así que, Nurilu, dale nomás, po. Ya, hoy día Démosle color tenemos nomás. a Dani. Tenemos a Dani, una persona invitada que va a representar a sus compañeros de la coordinadora 18 de octubre por la libertad de los presos políticos en Chile. Conste. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir, te pasaste. Hola, Dani, ¿cómo estáis? Bien, aquí. Oye Dani, cuéntanos, ¿quién Qué es bueno la tenerte por acá. coordinadora? ¿Qué es la coordinadora donde tú estás allí? ¿O cuáles son sus objetivos? Tú, por donde quieras, comienza. Sí, bueno, la coordinadora de 18 de octubre nació en diciembre del año 2019, en pleno proceso de revuelta popular, a raíz de básicamente la persecución por parte del Estado contra todas las personas que habían salido a la calle en el contexto de la revuelta y la consecuencia directa que eso tuvo de, en el fondo, muchos presos políticos en ese momento. Entonces, el objetivo inicial de la coordinadora era prestar apoyo, juntar fuerzas por la libertad de los compas que estaban cayendo en cana en ese momento en el contexto de la revuelta. Eh, Rápidamente después la coordinadora crece y se amplía pensando no solamente en prisión política relacionada con la revuelta en Chile, sino que la prisión política en general. Ahí empezamos a hablar de la prisión política como algo que existe históricamente en Chile, que sobrepasa de mucho el año 2019, muy anterior, incluso anterior a la dictadura, y reconociendo como esa historia de la prisión como herramienta que utiliza el Estado para perseguir a quienes se rebelan contra el orden impuesto, el capitalismo, etcétera. Y ahí como que ampliamos no solamente pensando en las personas que habían caído en prisión en la revuelta, sino que también presos políticos mapuche, presos políticos anarquistas, de larga condena, subversivos, etcétera. Entonces, finalmente, en realidad intentamos coordinar esfuerzos eh, en pos de la libertad de todos los compas que están hoy día privados de libertad en las distintas cárceles del Estado chileno. Y ahí incluyen entonces procesados, porque tuvo gente que pueda no estar necesariamente en prisión, pero que están siendo procesados en estos procesos eternos, ¿no? Sí, claro, o sea, de hecho, los procesos de la revuelta, muchos recién el año pasado, ya 3 años, 3 años de la revuelta, empezaron como a cerrar juicios. Entonces, efectivamente, claro, ese limbo judicial, habían algunas personas que estaban en prisión preventiva y estuvieron en prisión preventiva casi todo ese rato, pero también habían personas que estaban con otras medidas cautelares, incluyendo el arresto domiciliario, total, nocturno, eh, o de otras formas, y también en esos casos se les apañaba, se visibilizaban los casos. También hay una parte importante que tiene que ver como con el apoyo material a la familia. Uno de los grandes trabajos que hemos llevado a cabo y hemos logrado sostener estos últimos años ha sido hacer encomiendas para los presos. Entonces, eso sirve también como apoyo para las familias porque es súper caro en el fondo costear la cana. Eso, sobre todo en este último tiempo, es súper económicamente demandante, sobre todo cuando la persona que está en la cárcel generalmente es alguien que aportaba al hogar. Entonces, como que pierdes una fuente de ingresos y sumas un gasto súper, súper fuerte. Entonces, hemos podido sostener como ese apoyo a la familia, además de, claro, visibilizar casos y eso, claramente el tema como de visibilizar, difundir, agitar, propaganda, eso va para casos de gente que está en la cárcel, pero también procesos en curso cuando la persona no necesariamente está aún en la cárcel. Y bueno, y todos estos apoyos también ir coordinando, no sé, apoyos para cuando se necesita un peritaje o un informe para el juicio. También ese tipo de apañes los gestionamos. ¡Ay, se nos cayó Omar! Y yo justo Oh, estaba esperando que nos dijera algo. Oye, y
Ahora, mientras llega Omar, te pregunto, porque he estado viendo varios casos y tenemos poquitos abogados que están dedicados a esto Sí, y algunos están cobrando, lo que lo hace difícil. sí. ¿Y ustedes también tienen como contacto o entre su gente abogados que se puedan ir haciendo cargo? No, en realidad, bueno, en un principio habían un par de personas que son abogados que estaban vinculados a la coordinadora, pero es tanta la pega de estar pendiente permanentemente de los juicios que en el fondo como que te quita tiempo para coordinarte en un espacio como la coordinadora. Entonces, hay algunas cercanías, encuentros, gente que es más cercana, pero no podría decir que esa gente participa directamente de la coordinadora, ni tampoco que podríamos asegurar como ese vínculo para todos los casos, porque en realidad bueno, son muchos los casos de prisión política en Chile, sobre todo si consideras a los presos políticos mapuche, que esos son la mayoría. Entonces, claro, tampoco podemos como asegurar esa conexión, pero sí, de que hay algunos vínculos, hay algunos. Omar, Oye, yo, sí, te quería, me tuve un percance chiquitito. Te quería preguntar un poquito de la composición del grupo, digamos. O sea, me imagino que va a estar mucha familia dentro de lo que es la organización, cómo están estructurados un poco, cómo se conforman, cómo se constituyen. De la acción más o menos ya nos conversaste un poquito cómo lo estaban haciendo. Eh, pero básicamente quería entender cómo estaban compuestos, digamos, cuál es la composición societaria, si se quiere, Ujú, de la gente que está dentro, digamos, y si están articulados a nivel nacional, porque preso hubo todas las regiones, digamos, entonces no solo principalmente acá en Santiago, obviamente, pero en todas partes había gente y manifestaciones, etcétera. Y la repre obviamente se extiende por todos lados, entonces si nos podéis contar si están un poquito articulados, cómo están ujú, armados hoy día, cómo se constituyen en el fondo, cómo están ujú. constituidos, quién los componen, en general, no estoy pidiendo de ningún detalle específico, digamos. No estoy pidiendo nombre y Pero, no, claro, no los di. Pero básicamente por ahí, eh, digamos, cuántos grupos son, hay uno articulado en cada región, etcétera. Porque para bueno, la efectos coordinadora 18 de octubre nace en Santiago y se articula desde ahí, pero sí se articula en coordinación con otras instancias similares que surgen en otras regiones. me Em, imagino, claro. Me imagino que esto es como un poco obvio, pero la composición ha variado mucho en los 4 años que han pasado, y ha pasado más o menos lo mismo que he visto pasar en otros espacios políticos y sociales, que hay un decaimiento importante que empieza como más o menos al mismo tiempo que la campaña de la nueva constitución. Ahí como que hay Claro. un decaimiento importante del movimiento popular en general o de las organizaciones sociales y políticas bastante fuerte empezando desde ese momento, y no somos ajenos a eso. También vimos eh, una baja importante en participación. Entonces la composición inicial de la coordinadora fue muy amplia, eh, de personas que estaban en la lucha como desde sectores sociales muy diversos. Habían algunas personas que pertenecían a orgánicas políticas, habían personas con, no sé, núcleos de afinidad, una cuestión así súper, súper, súper diversa. Eh, y claro, como decía también al principio, en el contexto de revuelta y en el año 2020, habían otras instancias como de apañe a presos políticos a lo largo de Chile, eh, y también grupos de apoyo en torno a casos particulares. Por ejemplo, no sé, eh, tal persona en Valparaíso tenía como su grupo que como que apoyaba ese caso en particular. Entonces había como, y hay en realidad, articulación con esos piños. Y claro, cuando estaban estas instancias como más similares a la coordinadora en otras regiones, también habían articulaciones con ella. Algunas de esas siguen en pie, otras de esas también han decaído de la misma forma que muchas organizaciones han decaído en los últimos años. Donde todavía hay un vínculo, entonces ahí mantenemos como el trabajo en conjunto donde se puede, pero muchas veces ahora sobre todo la vinculación es a estos grupos de apoyo a casos en particular. Conoce la gente que está apoyando casos Susarón o Víctor Santana o Nicolás Piña, Ay, sí. ¿cachai? Como, sí. Eh, Más bien como a ese nivel. Bueno, y la coordinadora en sí, la forma de funcionamiento es a través es una instancia horizontal, no hay como un órgano de dirección ni nada, sino que es asambleario el funcionamiento. Eh, las decisiones apuntamos por consenso y todo en el fondo lo discutimos en la instancia de toma de decisión que es la asamblea.
Claro, hoy día Oye, yo imagino que la acción, dado el proceso en el que estamos, digamos, bueno, el acuerdo primero, después el plebiscito de la prueba y el rechazo, fueron mermando todo lo que tiene que ver con la defensa, la tribuna, el espacio, de aquellos que lucharon en principio, de aquellos que cayeron. Hubo un contexto de cambio de gobierno, o sea, en teoría era más fácil darle a Piñera que darle a Boric, digamos, en términos de cómo era la respuesta del gobierno del Estado hacia los prisioneros, digamos. Pero esa cuestión después se va atenuando en la medida en que, en teoría, se supone que tenemos un gobierno que es un tanto más progresista, pero que aparentemente tampoco hace mucho la diferencia en ese sentido, ¿no? No hay un gran cambio respecto de lo que fue la política directa, gobierno Piñera, plebiscito y Boric. ¿Cómo lo entendiste tú por ahí? Claro, o sea, nosotros en realidad hablamos que hay una continuidad en términos de la política represiva entre el gobierno de Piñera y el gobierno de Boric, en lo que respecta a la prisión política, pero también en lo que respecta a la represión en general. No hay un gran cambio, sino que más bien es como una escalada lógica o en el fondo, entre gobiernos de turno. La política de Estado no cambia. Eso me parece que quizás la forma más evidente de verlo es la escalación de la militarización del Gualmapu, pero también está presente en muchas otras cosas, como la batería de leyes represivas que está impulsando el gobierno con la agenda de seguridad, que incluyen cosas como el ley antitoma, en su momento la ley Naim Retamal, que de hecho ya es ley, Sí. y bueno, un montón de otras cosas así. Entonces vemos que en términos de la agenda represiva y de la prisión política, en realidad hay continuidad. Boric lo que hizo fue como un poco un saludo a la bandera con este indulto que tiró el año pasado en diciembre, donde indultó a un par de personas de la revuelta, pero Sí. no eran para nada todas las personas que estaban en la cárcel. De hecho, hay un caso, por ejemplo, hay un chico que indultó, bueno, también para aclarar, el indulto, creo que hay mucha gente que piensa que esa gente como que salió libre y quedó libre, en realidad primero quedan como si hubieran hecho, legalmente como que en el fondo quedan manchados, porque esa Sí, po. persona sigue siendo declarada culpable, pero además me parece que quedaron con firma mensual, entonces igual quedan con una medida restrictiva, no es como una persona que esté plenamente en libertad. Pero bueno, además considerando eso, ese famoso indulto, por ejemplo, hay un caso, que es el caso del Principado, que fue bastante emblemático, y habían 3 chicos vinculados a ese caso, y hay uno de ellos que salió libre por el indulto, pero los otros 2 no. Entonces, incluso mirándolo como a ese nivel, se nota la insuficiencia absoluta del indulto a responder ante la prisión política de la revuelta. ¿Y por qué es explícito de la revuelta? Porque en realidad ni siquiera tenía pretensión de responder a los casos de prisión política que no son de la revuelta. Por ejemplo, Ramiro, que lleva muchos años en la cárcel, por ejemplo, Juan Aliste, por ejemplo, Marcelo Villarruel, que es el único preso en Chile que queda condenado bajo la, bajo el Código Militar en vez de las penas civiles. Hay una persona en cárcel en Chile en este momento, un preso político, que está preso bajo la justicia militar, y es Marcelo Villarruel, a 50 años del golpe. oye, ahí en el fondo con estas cosas uno se da cuenta que como que no es torpeza, sino que casi es maquiavélico, incluso una amnistía, porque dejan a unos y a otros le dan un supuesto indulto, etcétera. Y la visión que yo tengo por lo menos es que todas estas medidas no solo son represivas, son violentas, etcétera, sino que además son como didácticas, son como pedagógicas, tanto para el que cae preso como para el resto de la sociedad. Entonces quería preguntarte a ti, a nombre de todos tus compañeros, eh, ¿los han molestado a ustedes? ¿Les dicen así los pacos en algún momento, ya estoy aquí de nuevo, qué sé yo, o cosas así? Yo creo que los pacos que están estacionados afuera el centro de justicia ahí en Pedro Montt, se llama esa calle, yo creo que No. ya nos conocen. Em, Así como, no sé si han habido como particularmente momentos donde nos hayan dicho algo. Em, sí recuerdo que hubo un par de instancias de personas que participaban de la coordinadora y que cacharon que las estaban siguiendo en algunos momentos, pero como que era bastante evidente, era como un caso de amedrentamiento en realidad. Entonces, ese tipo de cosas sí, como que sí la hemos vivido.
Avisen, po. Así que le empieza a pasar, por favor. Omar, di tú. Oye, yo te quería preguntar, ¿y cómo ven el tema del apoyo jurídico? ¿Existe? Porque, bueno, en los tiempos de dictadura había una masa más o menos importante de abogados reconocidos, digamos, que llevaban muchos casos tras sus hombros, digamos, llevaban, y era gente relativamente conocida, digamos, respetada también en distintos ámbitos, académicos y jurídicos también, por supuesto. Y ahí cuenta con un buen soporte jurídico, hay una coordinación de esas actividades, o básicamente cada cual por su cuenta y pagando abogados, etcétera. Hablamos un poquitito de esto un momento que tú te caíste, pero podemos Ah, ahondar un poco más. Básicamente hay como distintos grupos de abogados y abogadas que apoyan a las presos políticas, pero son como algunos grupos particulares y no todo el mundo necesariamente va a tener acceso a eso porque son muchos los casos y son pocos los abogados. Entonces, generalmente, o según lo que he podido ver yo, es que generalmente se van como hacia los casos más complicados y sobre todo los chicos de la revuelta que tenían casos como quizás menos complejos terminaron con abogados privados o defensoría pública. También la utilización de la defensoría penal pública puede ser una cosa estratégica. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Pancho y Mónica, Pancho está con un defensor privado que es el Nico Toro, es un compañero, pero la Mónica está con una defensora penal pública y entiendo que algo tiene que ver ahí con la estrategia jurídica. Ahí no me puedo meter mucho en el tema porque no claro. lo entiendo, pero también de repente esa es como una jugada. Ah, perfecto. Ok, gracias. Dale, Manuri. Eh, ¿Cómo, así, con la experiencia que ustedes han tenido, 4 años parece poco, pero es una tremenda experiencia si estás en la primera línea de defender a los que son los peores de todos, digamos, para el sistemita? ¿Cómo ves tú el momento político actual? ¿Lo ves como que estamos culminando alguna etapa y empezando otra? ¿O cómo lo ves? Mm, o sea, en términos como de lo que es la represión y la prisión política, hemos conversado un poco de que estamos en un momento de, bueno, de baja en realidad en lo que es la organización social, que quieran llamar. Eh, Vemos que los espacios sociales y políticos han decaído en la participación, eh, que la gente está como más ensimismada en su vida también y participando menos activamente. Entonces, eso por un lado, y por otro lado vemos que, como decía antes, el gobierno de Boric continúa con la política de Estado de ampliar el aparato represivo a través de todas estas leyes, también como modernizando el equipamiento, incluso creo que fue este año que hicieron como compras masivas para, como armamento para los pacos, ese tipo de cosas vemos que van en alza en realidad. Entonces lo que hacen es que quizás en este momento, como es un momento que está relativamente como pacífico o estable o en el sentido de que no hay una fuerza social que pueda darle frente en realidad al aparato represivo del Estado, entonces eh, está tomando como la oportunidad de armarse en este momento legalmente o materialmente también para represión futura, en el fondo, porque vemos que la movilización está a la baja, pero la represión está en alza. Entonces, eso es como para, en realidad, el Estado está otorgándose más herramientas y modernizando también las herramientas que tiene, porque se ha dado cuenta que hay algunas herramientas, por ejemplo, jurídicas, que no le sirven mucho, como la ley antiterrorista, que básicamente no la usan porque es compleja de usar, porque tienen que comprobar una intención terrorista, que es una cosa que es difícil de comprobar jurídicamente, pero que sin embargo llevan varios meses a diputados ahí tirándola como de que deberíamos actualizar la ley antiterrorista. Entonces también modernizar herramientas con las cuales ya cuenta el Estado, pero que sin embargo no le son tan útiles en este momento, pero sí modernizándolas para poder hacer uso de ellas en la represión futura. Oye, En yo el te quería fondo, preguntar, déjame en, echarle una talla, una talla. En el fondo no necesitan tantas leyes porque basta con que algún carabinero diga, tenía una Sí, intención homicida en la mirada, basta para que claro. se considere un posible homicida de un carabinero. Sí, Digo o que, sea, bueno, y esa es una de las herramientas de las cuales se están dotando. claro. Y que de hecho ha servido para sacar o a salvar a pacos que estaban con procesos judiciales vinculados a la revuelta. yo te quería preguntar, todos más o menos recordamos que en un minuto la gente de la primera línea estuvo en el Congreso, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no?
que los invitaron, que estuvieron, y que había un apoyo, no era transversal, obviamente, nunca lo fue. Pero hoy día queda algo de eso. ¿Alguien los apoya? ¿Algún diputado, algún senador, no sé, o alguna institución de algún tipo manifiesta apoyo? ¿O hoy día están todos circunscritos y escondidos, digamos? ¿Algún apoyo hacia la primera línea? Por ¿O ejemplo, hacia, o hacia o ustedes hacia la mismos como grupos coordinadora? ¿O políticos, hacia... como FCI, ¿sí? Hacia la coordinadora de parte de los Ah, parlamentarios de izquierda. no, y nunca en realidad hemos tenido como una vinculación con ellos. En algún momento creo que se acercaron, así cuando estaban hablando del proyecto de ley de amnistía, se acercaron ¿Ya? un par de personas, pero en realidad la coordinadora siempre se ha mantenido un poco al margen de la institucionalidad. Vemos nuestro rol como una fuerza que ejerce presión desde afuera Claro. hacia el Estado, pero no tendría mucho sentido para nosotros sentarnos directamente a negociar. Sentimos que no es nuestro rol, de hecho en esas conversaciones no estuvimos presentes, sí estuvieron, por ejemplo, familias de presos políticos, Correcto. pero no hemos tenido una vinculación con en realidad ningún brazo del Estado, ni un partido político, ni senadores, ni diputados, ni nada por el estilo. Oye, yo tengo la Ahora, sensación. esta cuestión tiene que ver mucho con el perfeccionamiento de Dale las nomás. respuestas del Estado, ¿cierto? Cuando fue el estallido social del 18, no hubo o no había una cantidad de leyes suficiente desde el punto de vista de los defensores del Estado y de la derecha en general, que defendiese las manifestaciones populares de estas características, ¿no? Entonces, hoy día se están dotando de un cúmulo de herramientas jurídicas para inhibir finalmente la exclusión social, ¿no? Eso va a tender en algún minuto a agudizar, porque post salida de este plebiscito que viene, eventualmente si gana el a favor o si gana el rechazo, independientemente de esas circunstancias, eventualmente va a haber algún tipo de movilización social potente, digamos. Y creo yo, a mi entender, que debería estar un poco mejor preparado que lo que fue el 18 de octubre, donde era más o menos inorgánica la cosa, ¿no? Hoy día, si bien es cierto, no hay partidos detrás de las movilizaciones ni nada, sí hay un conjunto de organizaciones populares que están mucho más presentes, que están mucho más activas, como ustedes, por ejemplo, como el Movimiento Pobladores, por otro lado, el Movimiento Mapuche, por otra parte, etcétera. Entonces, ¿cómo interpretáis un poco esta circunstancia potencial que se podría dar después de que, supongamos que se aprueba la nueva constitución, va a haber un reclamo, va a haber una rechifla, va a haber una movilización, va a haber una respuesta, yo creo y espero, del mundo popular hacia esa nueva constitución, digamos. Y creo que estas herramientas que se están aprobando efectivamente van a tender a inhibir que la gente salga a protestar, pues, digamos, la ley antibarricada, la ley, qué sé yo, bueno, todas las que hay. Entonces, ¿cómo se imagina el escenario potencial? Mi impresión personal es que va a haber un movimiento más o menos fuerte si esta constitución se aprueba. Esa es mi sensación interna, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo les va a pegar esa cuestión a ustedes? ¿Van a tener más presos políticos? ¿Van a tener que coordinarse de otro modo? Digamos, el proceso se abre en un elemento distinto al anterior, pues, digamos. O sea, el otro quedó medio atenuado con la aparición de los partidos políticos, del Congreso, etcétera. Pero si esta cuestión no resulta, a mi entender, el mundo popular va a tener que decir algo, digamos. Y mi sensación es que la respuesta va a ser un poco más dura que la que ellos incluso esperan, digamos. Hay más niveles de organización, a mi entender, que lo que había en el 2018. ¿Cómo veis todo ese escenario? O sea, la verdad es que no hemos hecho como una evaluación conjunta respecto al el plebiscito que se viene, ni al proceso de como constitucional actual, porque en realidad nuestro camino es independiente de lo que pase ahí. No, de hecho, en el plebiscito anterior no hicimos campaña ni apruebo ni rechazo, ni tampoco de anular, simplemente nos remitimos a lo que es nuestro, que es la lucha por la libertad de las expresiones políticas, que es en el fondo como que es nuestro centro, y esa lucha tiene que seguir, pase lo que pase electoralmente, tenemos que estar agitando, difundiendo para lograr la libertad y apoyando también a la familia y a las y los presos. Entonces, pasa un poco lo mismo con este plebiscito que se viene. En realidad, no te podría dar un pronóstico porque no lo hemos discutido, pero sí, si llegara a haber más movilización, por ejemplo,
con las leyes represivas que existen actualmente. Es muy posible que si se diera un escenario similar al de 2019, o incluso menor, pero con mucha efervescencia y mucha movilización en las calles, viéramos una situación similar de persecución política amplia, con mucha gente en la cárcel, y ahí esperamos que las redes que hemos tejido resistiendo estos últimos 4 años y luchando estos últimos 4 años, nos sirvan para continuar en ese trabajo y apoyar de ser necesario cualquier persona que vaya cayendo en la cárcel, como nos hemos mantenido haciéndolo también desde el 2019, porque incluso en este último año han habido presos políticos y también nos vinculamos con ellos y visibilizamos los casos y agitamos por su libertad y apoyamos donde podemos. Entonces, eso en realidad lo que puede cambiar es la magnitud y la escala, pero en realidad el trabajo sí que hacemos y lo que esperamos lograr no cambia, por eso hemos resistido el tiempo que hemos resistido en el fondo. Entendemos que es un trabajo importante y que se tiene que llevar a cabo, sea quien gobierne, sea que escriba la Constitución, sea quien sea que esté firmando leyes, y sean cuales sean esas leyes y esa Constitución y lo que sea. En realidad el trabajo es independiente de ello porque entendemos que el Estado y el capitalismo van a seguir encarcelando rebeldía mientras sigan existiendo. Sí, mira, yo justo estaba pensando en eso, porque en el fondo te iba a preguntar por el internacionalismo, digamos, que pueda surgir de aquí, porque independiente que el estallido y la revuelta social en Chile tienen condiciones únicas, en nuestra historia y también en la región son especiales, únicas. Sin embargo, lo que estamos viendo es a nivel general, desde Gaza para adelante, en el fondo es lo que se está reprimiendo, el anticapitalismo. Es esa rebeldía la que se castiga. Y además vemos una cuestión de clase muy importante. O sea, uno de los gritos de la calle que pasa con las cárceles, que el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Entonces, en ese análisis así de más general, ustedes están apoyando la lucha anticapitalista finalmente, o de fin del capitalismo, pero ¿cómo lo ves tú la relación con otros pueblos, que son todos los pueblos que están en esta misma lucha, ¿no? Claro. Sí, o sea, para nosotros el internacionalismo es importante. Estamos, o sea, intentamos mantenernos como al tanto de qué es lo que está pasando en otros territorios y hacer muestras de solidaridad en la medida que podamos hacerlas. De hecho, hay un par de compañeras de la coordinadora que participan como de instancias por la libertad de los presos políticos a nivel internacional y también compañeros y compañeras que están más vinculados o más cercanos a algunos casos también de otros territorios. Entonces, sí, definitivamente es muy importante el internacionalismo pensando en el tema de la prisión política, porque en el fondo además vemos que los estados aprenden estrategias los unos de los otros. Por ejemplo, la dispersión, actualmente el Estado chileno, una estrategia que ha tomado en particular con los presos mapuche, es como de dispersarlos en distintas cárceles. Entonces, no mantenerlos todos juntos, sino que tirarlos así en distintas cárceles a lo largo de Chile. De hecho, hay presos políticos mapuche en Rancagua, creo, que eso, muy lejos de Walmart. Y esa es una estrategia que otros estados han usado antes. Por ejemplo, estaba conversando hace no mucho tiempo con un compañero de Euskal Herria, del País Vasco, y me contaba que esa fue una estrategia que empleó el Estado español cuando reprimía al movimiento vasco, independentista euskera. Entonces, también es algo que las estrategias que utilizan finalmente son las mismas y por eso también es importante la solidaridad internacional, porque así vamos entendiendo cuáles son las estrategias que ocupa el poder para reprimir y encarcelar y perseguirnos. Claro, ¿cuáles son las redes mafiosas que lo sustentan también? Sí, o sea, pensando también en cómo opera el capital a nivel mundial, en el fondo, no sé, eh, por ejemplo, eh, ahí viendo como dónde están situadas las empresas, por ejemplo, que son dueñas de tierras mapuche y que en el fondo y por esas razones se persiguen a luchadores mapuche, entonces como que también viendo eso se ve que las redes de poder son globales en su periodo operativo. Uh-huh. Omar. Sí, sí, esa
Hay harto movimiento, por ejemplo, en el caso de Perú, hay hartos temas con presos políticos, con Argentina también, que tenemos la vinculación por el tema de los temas mapuche, básicamente. Sí. Pero pareciera que no hay una vinculación más o menos material, digamos, entre ustedes, ¿no? Entre coordinadores que existen, pues sé que existen en Argentina, por lo menos, en Perú me parece que hay una. Pareciera que no tienen apertura así directa con ellos todavía, ¿no? O no la han buscado, no se Hemos ha tenido dado, quizás, ¿no? contacto con algunas instancias en particular, pero no existe algo así como, no sé si es lo que te estás imaginando, pero es lo que entendí, no existe algo así como una macro coordinadora internacional. Hay algunas instancias de coordinación internacional, sí, como decía, hay un par de compañeras de la coordinadora de 18 de octubre em, que participan de instancias internacionales, pero no hay como una unificada, sino que hay algunos vínculos así. Como sueltos nomás, ¿no? Sí, más bien sí. Oye, y si tú tuvieras que contarle a alguien quiénes son los presos políticos, en qué condiciones están en diferentes puntos del país, ¿cómo lo podrías resumir tú? Porque en el fondo es resumir también condiciones familiares, de estrés, de agotamiento y de lucha finalmente también. ¿En qué condiciones están? Depende mucho del caso. Partiendo algunos casos que están en prisión preventiva. Bueno, en general lo que es más transversal es que cualquier persona que está en la cárcel en Chile está en una situación de hacinamiento brutal, porque las cárceles, sobre todo las que están en Santiago, están muy hacinadas. Entonces las condiciones de vida en el fondo son pésimas, son realmente difíciles y, por ejemplo, el no sé, cosas como la ropa que pueden usar está muy reglamentada, los colores oscuros, por ejemplo, generalmente no pueden portarlo en la mayoría de las cárceles, pero también es algo que depende de la cárcel, porque muchas de las cárceles en Chile son concesionadas, es decir, que no están operadas por el Estado, sino que por privados. Y eso también implica, por ejemplo, que la alimentación está muy reglamentada, porque, por ejemplo, tú en una encomienda no puedes entrar necesariamente cualquier marca. Por ejemplo, cigarros solamente puedes entrar marcas nacionales. Y eso tiene que ver con que son empresas privadas las que gestionan estas cárceles y tienen intereses económicos en que entren algunas cosas y otras no. Y generar algunos monopolios dentro de la misma cárcel. Entonces, como es un ambiente bien, no sé, como totalizante. Y bueno, también pasa que para las familias es muy difícil de llevar, como mencioné en el principio, sostener materialmente una cana es muy caro, porque o sea, una encomienda, puedes entrar a una encomienda semanal generalmente, puede depender de la cárcel, pero generalmente una. Te puede estar saliendo 50 lucas semanales, que es una brutalidad cuando piensas en cuánta plata gana alguien en Chile. Y también, como mencionaba al principio, muchas veces las personas que caen en la cárcel son personas que generaban algún tipo de sustento material en su familia o en su entorno, entonces después eso se pierde y además hay que costear eso. Entonces es realmente difícil de sostener para una familia promedio chilena, que la mayoría de los casos de la revuelta, y hablando así muy particularmente de la revuelta, porque tenía un carácter un poco distinto, pero en los casos de la revuelta la mayoría era gente que no tenía una trayectoria política ni de militancia, ni una historia familiar de militancia, entonces eran familias promedio chilenas, populares, de nuestra clase, que se enfrentaban a una situación que en realidad no habían vivido, de repente no sé, por ser una familia de una población, podrían tener alguna cercanía o algunos entendimientos, pero en muchos casos no, ¿cachai? Entonces fue una realidad bastante chocante para muchas familias y muchos presos y presas. Distinto, por ejemplo, de la prisión política histórica, donde generalmente sí hay una trayectoria militante o política, una historia incluso familiar, o en las comunidades mapuche, donde hay como un apoyo de la comunidad entera. Entonces, en ese sentido, sostenerlo es en otro contexto que el caso de la revuelta, donde las familias y los presos y las presas se enfrentaban a una realidad que en realidad no habían conocido, que les era lejana y que es muy difícil de enfrentar y de asumir. Sí, yo te quería preguntar justamente por eso, históricamente, digamos, hablemos del periodo de dictadura, e incluso después también, había una coordinadora o una coordinación interna que tenía cierto estatus también de reconocimiento en términos de preso político, digamos,
no formal, por supuesto, pero sí fáctico, ¿no? Al interior de las cárceles funcionaban con coordinaciones distintas, se funcionaba con códigos distintos y había un reconocimiento y una relación desde la autoridad y desde el preso común también, digamos. Era un juego tripartito ahí de relaciones. No sé si hoy día alcanza en términos de grupo o los tienen tan dispersos que en el fondo no alcanzan para estar medianamente coordinados en la interna, ¿no? Porque eso obviamente te facilita un poco la vida cuando tenés una coordinación y gozáis de un estatuto o de un estatus también distinto, digamos. O sea, no sé si existe esa coordinación o da para eso, o la cantidad es muy poca, no sé, o está todo separado, no tengo idea. Ahí sí nos puede O contar un sea, poco de eso. hay, hay distintos como hay grupos que han surgido, algunos que permanecen, otros que no. Dentro de Santiago 1, varias veces han quedado como juntos los presos políticos en estos últimos 4 años, los de la revuelta, y han habido como intentos de generar colectivos o instancias colectivas, por lo menos, eh, de presos de la revuelta dentro de las cárceles donde están. Algunos han durado más, otros han durado menos. Generalmente lo que pasa ahora con los chicos que han caído último, así como la gente más reciente, es que por lo menos se conocen, se cachan y se pueden orientar dentro de la cárcel, pero no podríais decir que hay como una organización como que sea reconocida, incluso como en el caso de dictadura, que incluso reconocida por gendarmería. En estos casos no, sino que más bien funciona como un primer punto de apoyo, de apañe dentro de... Oye, yo te quería, me entra la curiosidad, cómo va evolucionando aquello, porque me acuerdo el primer año, después o los primeros meses incluso, las familias normalmente entraban en un estado como de desesperación y había como un enjambre de políticos y politicastros alrededor para llevarlos para su redil, digamos, y nosotros le vamos a gestionar una entrevista con el diputado, con la senadora, no sé qué, y después ha ido cambiando eso, y eso entre medio iba dejando la escoba, porque algunas familias como que se ponían como tratando de salvar a su familiar, pero con opiniones contrarias a la lucha. En cambio, ahora tengo la sensación de que desde el oficialismo y desde los partidos políticos se está tendiendo a criminalizar por parejo. Y ahí surge gente especialmente notable, como bueno, la mamá de Romario Veloz buscando justicia, pero ahora tenemos a la Pao, la mamá de Nico Piña, y en que me imagino que es más fácil como ponerse a disposición, digamos, para ayudar en lo que ella especialmente como familia decida qué es lo que quieren hacer. Pero también de repente se encuentran con familiares que van remando para el lado contrario del propio preso, ¿o no? Espera, es que en algún momento se me cayó la conexión. Entonces voy a terminar un poco lo que decía antes y después vuelvo a lo que creo que es tu pregunta. Pero sí Ya. quería decir como que lo que dije antes sobre la organización de los presos adentro de la cárcel, estaba hablando específicamente de los presos de la revuelta. Porque, por ejemplo, los presos políticos mapuches sí tienen una organización militante incluso dentro de la cárcel que es reconocida por Gendarmería y tienen conquistas dentro de las distintas cárceles por las cuales han luchado y me parece que eso es importante destacar. Y también no tiene como nombre de colectivo ni nada así, pero en los hechos ha habido mucha coordinación por parte de presos anarquistas y subversivos en los últimos años, en lo que respecta a ir contra el decreto ley 321, que es el decreto o sea, la modificación de ese decreto de ley que norma la libertad condicional, eh, y que ha cambiado en el último tiempo, pasó la libertad condicional de ser un derecho de los presos a ser un beneficio, entonces más difícil acceder. Entonces, en torno a eso también como que se ha dado una coordinación por parte de específicamente presos anarquistas y subversivos. Eso así como para no quedarme solamente en el caso de los presos de la revuelta, que sí me parece importante destacar que también hay otras experiencias. Y respecto a lo que preguntabas ahora, familias que van remando para otro lado, ¿te refieres como a que van como por su propio lado? Así como... No, es que en el fondo muchas veces las familias, suponte tú, van a hablar con el pastor evangélico, no sé, que buscan salida por otro lado distinto a la que Mm. pueda ser la propia percepción del preso, digamos, o la presa. Ah, sí. O sea, sí hemos visto casos donde, por ejemplo, la persona que está presa y su familia tienen
como una concepción, una estrategia, nada que ver. Y esos casos en realidad son difíciles porque, sobre todo en pandemia, así el 2020, 2021, era muy difícil hablar directamente con la persona que estaba presa. No podía entrar gente a visitar, por ejemplo, y ese tipo de cosas, entonces el intermediario en realidad era la familia. Eh, y eso dificultó caleta la comunicación también porque habían, claro, casos donde la persona que estaba presa quería, por ejemplo, asumir su acto como político, y eso implicaba también asumir que lo había hecho y decir, yo soy un preso político, hice tal cosa y lo hice por estas razones y reivindicar la acción, y la familia estaba en una parada nada que ver. Mi hijo es inocente, no hizo esto porque no es mala persona, porque mi hijo no es un delincuente. Entonces sí, definitivamente vimos como ese tipo de roces entre presos, presas y sus familias. Oye, Dani, te quería preguntar yo, ¿cómo manejan el tema de la difusión, la recepción de, no sé, aportes, ayuda? ¿Cómo tratan de financiar un poco las actividades en función de la encomienda, etcétera, para los Sí. presos o ese tipo de actividades? ¿Cómo las difunden? ¿Qué hacen, digamos? Uh-huh. ¿Cómo se puede aportar? No sé, cuéntanos un poco cómo, si tiene una política respecto de, ¿sabéis que vamos a hacer una campaña, a juntar, no sé, 500 lucas para alguien, no sé, por Claro. ejemplo? Hemos hecho algunas campañas en particular, como de financiamiento. O sea, recibimos aportes permanentes. En nuestras redes sociales se puede ver por dónde pueden hacerse los aportes. Hay un link ahí con la información. Eh, pero también hemos hecho distintas actividades como completar y ese tipo de cosas para intentar recaudar fondos. Además, han habido algunos contactos a nivel internacional, que nos han permitido también recaudar algunos fondos que sirven, claro, la mayoría de la plata yo diría que se van en encomiendas. Y en algunos casos también, este último año no tanto porque no han habido tantos juicios, eh, pero sí, por ejemplo, el año pasado, yo creo que un gasto muy importante tenía que ver con peritajes y cauciones, que nosotros ponemos aportes para ese tipo de cosas. Bueno, peritaje en realidad porque cauciones te devuelven la plata, pero el peritaje no, tienes que pagarlo. Y entonces la Peritaje que coordinadora hay una parte de eso que aporta. Y ¿eh? eso generalmente son bastante caros. Entonces, eso es un gasto importante, las encomiendas también. Como decía, una encomienda para un preso una semana puede llegar a costarte alrededor de 50 lucas, si va con todo. Obviamente hay cosas que la persona no va a necesitar toda la semana. Y si la estamos haciendo para 15 presos cada semana, eso rápidamente es un gasto bastante elevado. Entonces, eh, por suerte, a través de esos contactos internacionales y las distintas actividades que hemos hecho, y también la gente que ha aportado individualmente a través de los links que tenemos en redes sociales, hemos podido seguir costeando esos gastos. Y a nivel de difusión, claro, principalmente en redes sociales, y ahí si te ven un afichito pegado por Santiago Centro, podría haber sido, De ustedes. claro. Sí. Uy, Dani, estoy muy contenta con tu visita. Te agradezco enormemente, no solo que hayas venido a conversar con nosotros, sino que sobre todo me encanta la labor que ustedes realizan, porque es como un apañe combativo. Porque en el fondo también yo me sentiría muy sola si estuviera presa. Es muy difícil sobrellevar esa posible depresión que te viene, sobre todo cuando pasa el tiempo y todo lo demás. Quería preguntarte como por los aprendizajes que tú ves, ya sea en lo que te ha servido a ti personalmente o en la forma organizativa, la forma de tomar decisiones, el convertirse en un grupo alternativo a los grupos oficiales que funcionan jerárquicamente, con prebendas, con contactos con políticos, etc. Mira, yo creo que ha sido una buena experiencia. Bueno, hemos tenido aciertos y desaciertos sin duda. Yo creo que he aprendido, yo personalmente he aprendido harto sobre todo cuando la participación en la coordinadora, obviamente en 4 años ha ido fluctuando. En algún momento era realmente muchísima gente. Y gestionar una asamblea y llegar a un consenso, eh, con tanta Ay, gente participando, con tantas perspectivas distintas y ideas también distintas, porque era gente que venía de mundos muy diferentes. Entonces, eso sirve también para un aprendizaje de la toma de decisiones en colectivo y el hacer política de forma horizontal y participativa, y en la práctica.
Entonces, eso así como en lo personal fue un aprendizaje. Así hablando ya más a nivel como de la coordinadora en general, yo creo que una cosa que hemos aprendido es que si bien la pega que hacemos es coyuntural, porque tiene que ver con responder a que a la coyuntura de que hay represión y hay acción política y no sé qué, eh, eh, hemos tenido que trabajar harto el establecer también nuestros propios ritmos, no tener que estar permanentemente respondiendo a la agenda del gobierno o del Estado, y ver bien cómo queremos responder, porque por ejemplo, no sé, cuando pasó el tema del plebiscito del apruebo del rechazo, no, el primero del plebiscito, si quería yo no una nueva constitución. Creo que nos dejamos en algún momento presionar socialmente porque todo el mundo está hablando de ese tema, y en algún momento sí dijimos algo al respecto. Me parece que lo que dijimos no necesariamente no era acertado ni nada, pero deberíamos habernos, en vez de desgastarnos tanto en eso, porque realmente nos desgastamos bastante en incluso discutir ese tema, no nos centramos en el tema, como que nos dejamos distraer un poco por eso. Eh, Ese como un ejemplo. Entonces, la idea de no dejarse distraer tanto por la coyuntura y enfocarse realmente en lo que importa, en lo que es nuestra misión y lo que tiene que ver directamente con eso, en vez de ir respondiendo permanentemente a las cosas que el Estado y los medios y el gobierno van a tirar en el fondo para distraer a la lucha, ha sido como también un ejercicio importante colectivamente. No sé qué otros aprendizajes hay. Yo creo que en toda la majamama de la ley de amnistía que iba a haber, que no iba a haber, también fue un poco una lección en entender nuestros propios ritmos y no ir pauteándonos según la pauta como del gobierno o de la Cámara de Diputados o lo que sea. Eh, y yo creo que algo que sí nos ha resultado bien es que nos hemos mantenido firmemente fuera de la institucionalidad del Estado, fuera de las cámaras legislativas y fuera del gobierno y fuera de cualquier otro órgano estatal. Y eso nos ha resultado bien porque en el fondo nos ha permitido ejercer una presión desde afuera y ser una voz constantemente agitando por la libertad de todas y todos los presos políticos, en toda coyuntura y ante todo contexto y en todo gobierno. En el fondo, como nunca nos metimos ahí, nunca fuimos sujetos y sujetas de cualquier restricción que haya venido por parte del gobierno, sino que nuestra voz siempre fue por fuera, siempre fue en la calle, y nuestra mirada siempre ha sido como a estar en los territorios y en la calle y desde abajo, en el fondo, desde lo más popular y no desde el Estado y no desde el gobierno, y eso ha sido como una fortaleza en realidad porque nos permite seguir diciendo lo que estamos diciendo sin pelos en la lengua. Sí. Sí, a mí me parece asertivo eso, porque en el fondo te permite cierta autonomía y libertad, pues, de opinión, de acción, de representación también. Eh, Me parece que es como correcta esa visión en el fondo, porque hoy día está todo tan permeado, y estos gallos se van por un lado y otro, dan su vuelta para acá, su vuelta para allá, y al final uno queda mal cuando se compromete con algo. Este mantenimiento de la autonomía me parece que es como bastante importante, ¿no? Más en un contexto de presos políticos de revuelta o presos políticos en general, digamos. Es como no esté asociado, es un movimiento inorgánico, etcétera. Entonces, que siga manteniendo ese perfil y ese carácter pareciera que fuera lo más asertivo. Yo te quería, bueno, ya nos queda poquito tiempo, quería, no sé, pues dejarte un espacio como para que nos planteara ahí algunas necesidades, temas, comunicaciones, o lo que se te ocurra, digamos, para este cierre final de estos un minutito. Y bueno, darles las gracias también, obviamente, por la actividad, por la acción, por el convencimiento, por ser otra voz de resistencia, o en resistencia, como tú estás, que hemos ya visto en estos 5 programas, y esperamos unos 2 más, por supuesto. Así que te dejamos el micrófono abierto para que te despidas, pues. No nos conté qué quería hacer, digamos, para dónde va. Ya. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a estar en este espacio. Me parece súper valioso que exista algo como Voces en Resistencia, y las perspectivas que traen al programa. Me parece que es bacán que exista esto. Así que les agradezco por invitarme y también les agradezco por mantener este espacio vivo. Eh, y también la conversación que hemos tenido. Así como para ir cerrando, nada, yo creo que es importante mantenernos, no solamente nosotros como coordinadoras, sino que todos, en la lucha y entendiendo también que la prisión política existió y existe y existirá en Chile y tenemos que luchar, además de por lo que sea que estemos saliendo en la calle, también tenemos que luchar por la libertad de las personas que caen en la calle.
caen en la cárcel y seguir apoyándolas, porque si nos olvidamos de la prisión política, nos estamos olvidando de la lucha. Entonces es importante también siempre abanderarse de la libertad de las presos políticas en todo momento, seguir organizándonos en nuestros territorios, en nuestros barrios, en donde sea, en todos los espacios, y llevar la voz de libertad también a esos espacios y a esas conversaciones y ojalá ir construyendo algo que pueda efectivamente sacar a nuestros compañeros y compañeras de la cárcel, seguir articulándonos, seguir organizándonos y seguir agitando, seguir luchando. Eso. Gracias, compañero. Muchas gracias, Dani, por tu postura. Y otro día nos juntamos a hablar de por qué no toda la cárcel es prisión política. De repente, claro, empezar a distinguir entre resistencias y organizaciones, etcétera, pero también son los tiempos que uno va avanzando, cómo va demoliendo los muros, digamos. Así que te agradecemos muchísimo esta presencia acá. Y, ay, me están llamando por teléfono. Ya. Muchas gracias, Dani. Ha sido un gusto conocerte y que nos acompañe. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muy bien. Salud y fuerza, que estén bien. Chao. Salud. Vamos, compañeros.